Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en esta clase con el capítulo número 10 del libro de El Estandarte de la Victoria, que es la historia del Sagrado Corazón a través de los 2000 años del catolicismo. Y en este capítulo 10 se habla específicamente de que cómo el Sagrado Corazón de Jesús pide a través de Santa Margarita María que se acerque al rey de Francia, en aquella época el rey más influente en el mundo entero. Su nombre era Luis XIV, pero le habían puesto el nombre de el Rey Sol. Y era porque el imperio de Francia, sobre todo el rey Luis XIV, decían que brillaba en todo el orbe, en el mundo entero, y que su imperio se extendía por todas partes, pero él era el más admirado de los reyes de la tierra. Entonces el Rey Sol. Y el Sagrado Corazón le pide a Santa Margarita María que se dirija a este rey, a Luis XIV, para promover la devoción del Sagrado Corazón en el mundo. Y los pedidos vienen casi al final ya de la vida de Santa Margarita María. Y ella no muere una mujer anciana ni mayor, muere bastante joven, pero vienen los pedidos al final de la vida de Santa Margarita. Y el año es 1689. Ahora vamos a ver qué es lo que pide el Sagrado Corazón a través de Santa Margarita María a este rey Luis XIV y cómo quiere valerse del rey para extender la devoción del Sagrado Corazón en el mundo. En la página 95 del libro que estamos siguiendo están los 4 pedidos de nuestro Señor al rey Luis XIV. Vamos a leerlo para tenerlo en mente a medida que lo comentamos. Los 4 pedidos que nuestro Señor le hace al rey Luis XIV son estos. Número 1. Grabar el corazón de Jesús en los estandartes del rey. Número 2. Construir una iglesia para colocar en ella un cuadro del Sagrado Corazón. Número 3. En aquella iglesia, el rey y la corte deberían consagrarse al corazón de Jesús y ofrecer sus homenajes. Número 4. Finalmente, interceder ante Roma para que la Santa Sede autorice la misa del Sagrado Corazón, además de obtener privilegios para esta devoción. Para algunos de nosotros quizás sean cosas sencillas, pero si tú eres el rey de un país y se te acerca una monja desconocida, es más que tú no la ves cara a cara porque es de clausura, sencillamente te escribe y quizás manda a algunos sacerdotes a tu corte para que tengan una audiencia contigo y te presenten estas cosas, todo resulta extraño y todo resulta también como una cosa que no se puede hacer. Pero fíjate, grabar el corazón de Jesús en los estandartes del rey. O sea, los estandartes del rey es como decir la bandera. El estandarte del rey era la bandera de Francia. Entonces, que grabe el corazón de Jesús en lo que básicamente es la bandera del país, el estandarte del rey. Construir una iglesia. Bueno, el rey podía y muchas veces ayudaba en la construcción de las iglesias, pero que específicamente entrone allí un cuadro del Sagrado Corazón. En aquella época no se conocía. Se estaba introduciendo lo que era el cuadrado y la imagen, el cuadro
y la imagen del Sagrado Corazón. Entonces le dice al rey: tú y toda tu corte deben consagrarse a este corazón de Jesús y ofrecer sus homenajes. Y finalmente intercede en Roma con el Papa para que autorice una misa del Sagrado Corazón y obtener privilegios para esta devoción. Para nosotros quizás no luce una cosa sorprendente, para el rey lo era, y bastante. Entonces, en la página 96, para atender los 3 primeros pedidos, Luis XIV necesitaba al menos haber comenzado a tramitar el cuarto, o sea, pedirle a Roma el permiso para la misa. Sin la beneplacencia de las autoridades eclesiásticas, le sería difícil al rey llevar adelante los 3 primeros pedidos, sin ocasionar algunos enfrentamientos con las leyes litúrgicas y canónicas. El culto presentaba nuevos aspectos, al respecto de los cuales había controversia entre teólogos, inclusive entre los padres jesuitas. Bien, fíjate que te está diciendo que para hacer las primeras 3 cosas, él tenía que comenzar por la cuarta. Pedirle al Papa los permisos necesarios. Sin embargo, lamentablemente, Luis XIV no estaba en aquel entonces en buenas relaciones con el Papa, y el 12 de agosto de 1689 había muerto el bienaventurado Inocencio XI, que era el Papa, con quien el rey tuvo serias desavenencias. Su sucesor, Alejandro VIII, tornó la situación un poco menos tensa, pero nunca admitió ciertas actitudes galicanas del rey. Acuérdense que hablamos en la clase anterior de lo que quiere decir el galicanismo, que el clero en Francia, sea los obispos y el rey, se pueden creer un poco superior a Roma y no quieren acatar lo que Roma diga. Eso se le llama galicanismo, y entonces estas actitudes galicanas del rey molestaban en Roma y molestaban a varios papas seguidos. Entonces las relaciones entre el papado y el rey de Francia no eran amenas, había tensión. Básicamente porque los reyes no se querían doblegar, someter a lo que Roma mandaba. Y sobre todo los obispos franceses querían seguir más al rey que al papa. Entonces esta tensión era una cosa fuerte en el país de Francia. En lo que respecta a las disposiciones personales del rey, tampoco parece que hubiera clima para presentarle el pedido de nuestro Señor para que solicitara ante la Santa Sede el establecimiento del culto público. O sea, el rey no estaba bien dispuesto tampoco. Las tensiones personales entre Francia y la Santa Sede y Roma eran difíciles, pero también el rey no estaba dispuesto de una manera personal. Luis XIV era muy sensible a lo que juzgaba ser derechos de la corona, que erróneamente consideraba amenazados por la Santa Sede, por Roma. Es muy posible que el padre Lachaise juzgara inoportuno presentar al soberano, al rey, el pedido transmitido por intermedio de Santa Margarita María. El padre Lachaise era el confesor del rey.
Y entonces, tomando todo en conjunto, no se sabe con precisión, pero es posible que el padre juzgara no presentarle al rey todas estas peticiones. No se sabe si en alguna ocasión, aunque fuera después a estos difíciles años, los deseos de nuestro Salvador, enunciados en las 2 cartas de Santa Margarita María, fueron presentados al Rey Sol. Algunos historiadores piensan que sí, otros que no. Entonces Santa Margarita María escribe 2 cartas al Rey. Y hay algunos historiadores, porque no se puede ver con claridad, que piensan que sí se la presentaron al Rey y otros que no se la presentaron. Un pedido aún no atendido. Sea como fuere, parece que aún está pendiente el pedido hecho a Luis XIV, pero muy probablemente extensivo a los futuros reyes de Francia que algún día podrían atenderlo. O sea, ella se lo escribe al rey que está en el trono, pero puede ser que los sucesores de ese rey sean lo que respondan. Una parte de la familia real francesa así lo parece haber entendido. Según todo lo indica con fundamento. Entre sus miembros siempre hubo algunos que se sintieron particularmente atraídos por la devoción al Sagrado Corazón. Por otro lado, hubo ciertas iniciativas que sugieren que el mensaje era conocido para ellos. Entonces, vamos a concluir esta parte diciendo: el Sagrado Corazón lo que quería que el rey que más influencia tenía en el mundo en su época, que era Luis XIV, ayudara a extender y dar a conocer la devoción al Sagrado Corazón. No dio resultado. Pero parte de la familia real sí conocía lo que había escrito Santa Margarita María, y parte de la familia real sí se vio particularmente a promover la devoción al Sagrado Corazón. Y esos miembros de la familia real francesa influyeron para que se propagara mucho en lo que es el país de Francia y fuera de Francia también. Pero no fue una cosa que toda la familia real la tomó en serio. Es verdad que la devoción al Sagrado Corazón era practicada en la familia real francesa con relación a los pedidos hechos a Luis XIV. Su esposa, fallecida antes que Santa Margarita María, hubiera escrito en 1689 las 2 cartas con los pedidos. La reina María Teresa tuvo su nombre inscrito en una cofradía del Sagrado Corazón, establecida en el convento de la Visitación de Chaillot. O sea, quería decir que hasta la esposa del rey conoció la devoción al Sagrado Corazón y tuvo su nombre inscrito en una asociación que se llaman Cofradías del Corazón de Jesús. La devoción no murió en aquel medio con la desaparición de la esposa de Luis XIV, y el mensaje con los pedidos al rey puede haberla incrementado. Así, un tataranieto de María Teresa, o sea, la esposa de Luis XIV, el Delfín, título de los herederos al trono en Francia, hijo de Luis XV, juntamente con su madre, la piadosa reina María Lexinska, hicieron erigir en el Palacio de Versalles una capilla en honra del Sagrado Corazón. Fíjate, pero esto fue el tataranieto de Luis XIV. Para el efecto, el Delfín destinó, para aquella época era mucho dinero, 30.000 libras en su testamento.
Esta capilla terminó de ser construida en 1773, casi 100 años después de la muerte de Santa Margarita. ¿Por qué fue erigida en Versalles? ¿No sería un intento por comenzar a atender el pedido? Lamentablemente el delfín Luis falleció prematuramente, sin llegar a subir al trono. Entonces aquí lo que te dan es algo de la historia, de cómo el Sagrado Corazón quiere valerse de los reyes en Francia para difundir en el reino de Francia y en el mundo entero la devoción al corazón de Jesús. Si uno lee la historia de este desarrollo de la devoción al corazón de Jesús, uno aprende la historia católica, porque está íntegramente conectado todo. Cómo se desarrolla la devoción, cómo son los reyes, aún que se dicen ser católicos, cómo acogen, cómo propagan o cómo no acogen la devoción y cómo les va también en sus reinados. Entonces, en este capítulo tú puedes observar y entrar más profundamente en este detalle. Quizás porque tiene más historia, puede contemplarse en ella más del desarrollo histórico, pero siempre es importante. Las personas siempre decimos que tenemos ansias de aprender, pero cuando se nos presentan las oportunidades de aprender con detalle, entonces, ¡ay no! Esto es muy complicado. No es complicado, lo que se tiene es que leer con calma y tratar de entender el propósito. Y el propósito era ese, que el Sagrado Corazón quería valerse de un rey, de una casa real, en un país donde se le aparece a Santa Margarita María, que el mundo trataba de imitar a ese rey y a esa corte para conocer y dar, mejor dicho, para dar a conocer su Sagrado Corazón. Bien. Entonces, a Francia le costó, y le costó mucho, porque fue en Francia a finales del 1700 que hubo una revolución y terminaron matando a los reyes franceses. Casi todo el mundo se acuerda de una reina que se llamó María Antonieta y del rey que también era uno de los Luises, porque todos los reyes de Francia se llamaban siempre Luis de alguna manera. Pero a los dos lo mataron junto a sus hijos, los aguillotinaron, les cortaron la cabeza, porque fue una religión, fue una revolución en contra de la religión también. Y muchos dijeron en Francia que si los reyes habían terminado así, fue porque no quisieron acatar lo que el Sagrado Corazón le pedía. Entonces la Revolución Francesa arrasó hasta los cimientos lo que quedaba de la Francia anterior y diseminó por toda Europa una rebelión y una impiedad. Ustedes recordarán que hace poco se quemó la Catedral de Notre Dame y nunca han dicho cómo se llegó a quemar, pero era una joya del catolicismo, la Catedral de Notre Dame. Bueno, en la época de la Revolución, estamos hablando del 1700, cuando los revolucionarios entraron en la Catedral de Notre Dame, derrumbaron el sagrario de la catedral, pisotearon las hostias, hicieron barbaridades con el Santísimo Sacramento y también levantaron en lo que era el altar mayor, dijeron vamos a coronar a la razón, porque el Dios de la fe católica no es razonable. Entonces la razón es la que nos lleva a nosotros a hacer todas estas cosas. Y en el altar mayor
pusieron a una prostituta desnuda que bailó en el altar. O sea, fue un sacrilegio grandísimo todo lo que se hizo en la Catedral de Notre Dame. Y así se hizo en muchas iglesias en Francia. Hubo sacrilegios por todas partes. Pero lo peor de todo fue que esa Revolución Francesa no se quedó en Francia, sino que se esparció para otros países de Europa y también con los mismos resultados. Era una guerra contra la fe católica, pero una guerra a muerte, en todos los campos y sobre todo en el intelectual, en las universidades. No pudiendo jóvenes estudiar en las universidades y salir de ahí católicos. Algo que está pasando hoy en día también. Pero la semilla de todo esto, la Revolución Francesa. Entonces te das cuenta un poco por qué el Sagrado Corazón quería que el rey consagrara su reino a él y que él le ayudaría al rey, ¿no? Bueno, el resultado fue, no lo hicieron a tiempo, hubo consecuencias también. Y la Revolución Francesa casi acabó con la Iglesia Católica en Francia. Pero veremos más adelante que a partir del 1800 el catolicismo en Francia vuelve a revivir. Ahora mismo la Iglesia Católica en Francia está en el piso. Ha habido también una caída tremenda, pero después de la Revolución Francesa surgieron, por así decirlo, dos bandos. La Francia católica vuelve a resurgir, pero también los ateos, los que dicen que no creen en Dios. Son dos polos en Francia opuestos, que han estado combatiendo hasta el día de hoy por 200 años y pico ya. Los que creen en Dios de acuerdo a la Iglesia y los que no creen en Dios. Pero eso se vio gracias a la Revolución Francesa, si así lo quieres decir, se vio que se esparció por todas partes. Los pedidos del Sagrado Corazón, en la página 101, al rey de Francia, junto con otras partes del mensaje transmitido por Santa Margarita María, circularon de alguna manera entre las almas santas y piadosas de aquellos tiempos. Las animaron en la fe y alimentaron su esperanza. Muchas de ellas llegaron al martirio, soportándolo con heroísmo por amor a aquel que antes había dado su vida por nosotros. Hay una cosa en la historia de la Revolución Francesa que se cuenta en los libros católicos, y es que hubo un convento de carmelitas de clausura que hicieron un voto, que ellas darían su sangre para que la Revolución Francesa y el terror acabara, y que ellas ofrecían sus vidas para que esto llegara a un final. Y hay una obra de teatro que hicieron basado en esta historia que es verídica, y que estas religiosas las sacaron de su convento, las trataron, las humillaron bastante. No se dice que las violaron físicamente, pero sí las llevaron a la guillotina, y que hasta una de ellas, que se había querido escapar porque no quería el martirio, se aparece de nuevo en la plaza de la guillotina en París, y que cuando las están matando a todas, las están guillotinando, es una cosa muy impresionante, porque el gobierno les dice, nosotros te mandamos a matar, porque tú eres mala, le decían a cada una, ¿no? Pero ellas se hicieron las sordas, y entonces iban con la superiora y, para, en otras palabras, decirle al gobierno, tú no nos mandas a nosotras, le decían, madre, pido permiso para morir en la guillotina. Y la superiora le contestaba a cada una, te doy permiso de morir. Y cada una moría.
y se daba su vida, pero esa era para ir en contra del gobierno. Nosotros te mandamos a morir porque tú eres mala. Y las monjas decían, madre, denos el permiso para morir. Y la superiora lo daba. Y claro, ofrecían sus vidas por Francia. Y una vez que fueron guillotinadas todas, y las guillotinaron juntas, desde el día siguiente la Revolución Francesa decayó. Estas son cosas de la historia del catolicismo que muchos católicos ni se enteran. Y parte de eso lo tenemos, de esa culpa la tenemos hasta los curas, pero también la gente, hijo, porque no quiere aprender. O sea, no sabe, no quiere, todas las excusas. Y aún teniendo la oportunidad, no las usa tampoco. Y por eso después dicen, estoy confundido, estoy confundida. Bueno, hay que ver también dónde se halla la culpabilidad. Si es que no se enseña, si es que no se quiere aprender, si es que no se quiere conocer la historia de la Iglesia. Y, como siempre, hay de todo. Bien, en el capítulo 11 dicen los mártires y héroes del Sagrado Corazón. Casi siempre los enemigos del Sagrado Corazón fueron los enemigos de la Iglesia. Eso es verdad. Constató con lucidez el gran historiador de la devoción al corazón de Jesús, el padre Augusto Hamann. O sea, los que se hacen enemigos del Sagrado Corazón, se hacen enemigos al final de la Iglesia. Una devoción que despertó el odio de los impíos, en la página 103. Ese odio que se manifestó desde la época de Santa Carita María fue particularmente virulento, o sea, fuerte, en la Revolución Francesa, durante la cual muchos devotos del Sagrado Corazón fueron martirizados. Más tarde estalló en los secuaces del socialismo y del comunismo, que manifestaron en innumerables ocasiones su ira durante el 1900 y durante los siglos XIX, que es el 1800, y XX, que es el 1900. El episodio más simbólico del odio común o socialista al Sagrado Corazón ocurrió en 1936. Fue el fusilamiento y destrucción con dinamita de la majestuosa estatua del Sagrado Corazón enclavada en la cumbre del Cerro de los Ángeles, en las afueras inmediaciones de Madrid, en España. Allí había un monumento que se había erigido, que se dice ser el centro geográfico de España. Tú piensas, si eres mexicano, en el Cubilete, en el monumento del Sagrado Corazón en México, que es también adoración nocturna y monumento al Sagrado Corazón. Pues en España está en el Cerro de los Ángeles. Se le llama Cerro de los Ángeles porque hay una iglesia, una ermita muy antigua que se llama Nuestra Señora de los Ángeles. Pero se dice que es el centro geográfico de España, que si te paras ahí, estás en el centro del país. Entonces allí se había erigido un santuario al Sagrado Corazón de Jesús. Y desde allí ejercía, desde lo alto del monte, una especie de reinado moral sobre España. Entonces, en 1936, hubo la revolución comunista en España. Y una de las cosas que hizo esta revolución fue que hay fotografías de esto, simbólicamente cogieron y fusilaron al Sagrado Corazón, le apuntaban con rifles y le disparaban, porque estaban matando al corazón de Jesús. Y después cogieron y lo bombardearon, echaron dinamita y destruyeron aquella imagen grandiosa. Y si tú vas hoy en día allí, los escombros todavía están.
porque destruyeron la imagen, pero no se destruyó por completa en pedacitos, sino en pedazos. Y dejaron como una historia verídica para que la viéramos, los pedazos de esa estatua del Sagrado Corazón. Y después de la revolución esa comunista en España de 1936, volvieron a construir otro monumento, pero al frente. No quisieron que se dejara olvidado lo que se había hecho. Los pedazos están allí. Y entonces al frente construyeron otro monumento del Sagrado Corazón. Bueno, otra cosa de la que se habla aquí es en la página 104, los detentes del Sagrado Corazón. Se le llama también los salvaguardias, protección en las calamidades. Vamos a ver qué es lo que dice. Muchos, antes de que estallara esa revolución, la Revolución Francesa, eran ampliamente difundidas las salvaguardias, un pequeño escudo o distintivo blanco o rojo, generalmente de algodón, con la estampa del Sagrado Corazón. En castellano son comúnmente llamados detentes. A partir de cierta época venían acompañados de la inscripción: detente, el Sagrado Corazón está conmigo, venga a nosotros tu reino. Su origen remoto parece estar en la práctica aconsejada por Santa Margarita María, de llevar consigo una estampa del Sagrado Corazón. Más próximamente en Marsella, por ocasión de una peste terriblemente mortífera, en 1720, la bienaventurada Ana Magdalena Remusat, religiosa de la Visitación, continuadora de la obra de Santa Margarita María, estimuló su piadoso uso. Lo que hizo Ana Magdalena Remusat era hacer detentes, lo que nosotros llamamos detentes, pero en su época se bordaban. Entonces había que, con tiempo y paciencia, bordar, y ella se dedicó a eso. La estampa venía rodeada por las palabras: oh corazón de Jesús, abismo de amor y de misericordia, pongo toda mi confianza en vos. Esta oración, pidiendo protección, representaba una salvaguardia contra las devastaciones de la peste. La terrible epidemia muchas veces se detuvo frente a este escudo. A partir de allí, la salvaguardia o detente fue muy usado como protección contra otras formas de calamidad. Lo que hay que acordarse aquí es de esto. En 1720, Marsella era una ciudad de puerto, y lo es muy importante en Francia, donde llegan los barcos. Y si es ciudad de puerto, ¿qué es lo que traen los barcos? Ratas. Y en aquella época no había la higiene que tenemos ahora. Entonces, Marsella se llenó de una epidemia que muchas veces se le ha llamado la peste, y era que no se sabía el por qué, pero era transmitida por las ratas, y era la falta de higiene. Y a la gente se le podría la piel, o sea, se le caían los pedazos de piel, y mucha gente moría y era contagiosa. Si tú cuidabas a la gente con la peste, si no eras muy aseado, si no te bañabas, no te limpiabas bien, terminabas igual. Entonces, en 1720, el arzobispo de Marsella mandó hacer detentes, y todavía llevó en procesión a la gente de la ciudad pidiéndole al corazón de Jesús que protegiera la ciudad. Y después de esa procesión y del uso de los detentes, la peste cesó en Marsella. Y hasta hoy en día, después de más de 200 años en Marsella, este año será 300 años, en el 2020.
se hace una procesión de agradecimiento anualmente al Sagrado Corazón de Jesús por haber preservado la ciudad de Marsella de no caer con estas cosas de la peste. Pero la que la promovió mucho fue esta religiosa de la Visitación, Ana Magdalena Remusat, que también murió en santidad, pero ella agregó propagar lo que es los detentes. Ahora, siendo la Revolución Francesa un látigo público, una calamidad social y religiosa, era natural que las personas piadosas se volvieran al Sagrado Corazón pidiendo protección. Especialmente aludidas por las persecuciones, las personas de la corte se volvieron de manera particular al corazón de Jesús. Se rezaba allí entonces para que Él protegiera a Francia, a la Iglesia y a la institución de la familia, que parecían sin fuerzas frente a la tempestad revolucionaria que se desencadenaba sobre ellas. Fíjate, lo que no logró las cartas de Margarita María con el rey Luis XIV, hasta que no hubo la calamidad, casi 100 años después de la Revolución Francesa, entonces no se volvió la corte, la gente influente, no se volvieron hasta al Sagrado Corazón. Pero se dieron cuenta que peligraba Francia, el país, la Iglesia en Francia y la institución de la familia, porque a los revolucionarios no le importaba la familia. Entonces la devoción fue practicada en la familia real, amenazada en su honra, así como su patrimonio y su vida. Manifestaron devoción por el Sagrado Corazón en aquellos difíciles días. El rey Luis XVI, la reina María Antonieta y la princesa María Teresa, hija del matrimonio real, la hermana del rey, Madame Elizabeth, y la princesa de Lamballe, amiga de la reina, entre otras personalidades de la corte. Según un diario de la época, la estampa del Sagrado Corazón era el emblema de un grupo, una especie de consigna que la princesa de Lamballe y otras damas de la corte usaban también, pero bordada con elegancia sobre pedazos de tejido de varios colores. Para los sacerdotes, llevar consigo el detente era lo mismo que declararse no juramental, es decir, que no había jurado una ley civil que hubo, que le exigió al clero que ya no obedecieran al Papa, sino que tenían que obedecer la revolución. Y los curas que no hicieron eso, llevaban con ellos el detente del Sagrado Corazón. Para los laicos significaba ser contrarrevolucionario o amigo de los aristócratas perseguidos. Una orden de los jacobinos enviada a todas las municipalidades francesas advertía que por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús se reconocieran a los miembros del partido contrarrevolucionario. Los jacobinos eran los revolucionarios y sacaron una orden que si alguien llevaba la imagen del Sagrado Corazón, fueran sacerdotes, fueran gente no sacerdotes, pero si alguien llegara a llevar la imagen del Sagrado Corazón, había que arrestarlos y matarlos, porque eran del partido contrarrevolucionario. Miles de personas de todas las condiciones sociales y de ambos sexos fueron detenidas, llevadas a las comisiones revolucionarias y arrojadas en la prisión, sea por haber confeccionado, por haber hecho, o sea por portar el símbolo más expresivo del amor de Dios a los hombres, es decir, la estampa del Sagrado Corazón. Fíjate lo que dice.
gente de todas las condiciones sociales, rico, pobre, lo que fuera, de ambos sexos, hombres y mujeres, fueron detenidas y arrojadas en la prisión por haber hecho o portar o llevar el símbolo del Sagrado Corazón. Muchas de ellas fueron muertas. Fue lo que le sucedió a Madame de Valiais y a sus hijas, a las cuales le cortaron la cabeza porque distribuían imágenes del Sagrado Corazón y otros signos contrarrevolucionarios. También muchas mujeres acabaron siendo guillotinadas por el único crimen de bordar los detentes, que significaba rebelión. Esto es el Sagrado Corazón. Entonces, fíjate que lo que nosotros tomamos hoy en día por inofensivo, llevar un detente, inofensivo en el sentido de que no es una cosa contrarrevolucionaria, lo usamos para protección, de que el corazón de Jesús protege a través del detente. En esta época le costó la vida a muchos, hombres, mujeres, cualquiera que llevara la imagen del Sagrado Corazón en un detente. Y fueron también puestas a muerte mujeres, que aquí han hablado de una, con sus hijas, porque bordaban los detentes. Le costaron la vida. Los mártires del Sagrado Corazón. Durante la Revolución Francesa, entre los mártires del Sagrado Corazón, debemos recordar al confesor del rey, el sacerdote François-Louis Hebert, martirizado el 2 de septiembre de 1792, en la llamada masacre del convento del Carmen en París. Muchos de los sacerdotes allí martirizados llevaban consigo la imagen del Sagrado Corazón. Los 191 mártires de septiembre fueron beatificados por el Papa Pío XI en 1926. En esa masacre del convento del Carmen murieron 191. Las religiosas carmelitas mártires de Compiègne fueron condenadas a muerte y ejecutadas el 17 de julio de 1794 por haber distribuido la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de la Vendée, y ahora explico lo que es eso, y también por haber cantado un himno de alabanza al corazón de Jesús. Estas son las carmelitas que yo te mencioné, que las mataron a todas y que ofrecieron su vida para que acabara la revolución. Eso fue el 17 de julio. La fiesta de la Virgen del Carmen es el 16 de julio. A ellas las mataron el 17 de julio de 1794. Y su crimen era distribuir la imagen del Sagrado Corazón y haber cantado himnos de alabanza al Sagrado Corazón. La Vendée fue una región en Francia que se mantuvo muy católica durante la Revolución y no aceptaron los términos de los mandatarios de la Revolución. Y ellos también se pusieron como uniforme, eran campesinos, como los cristeros. Ellos se pusieron en su ropa de campesino el detente, y entonces era considerado contrarrevolucionario. Y todos los de la Vendée fueron masacrados. O sea, los mataron, pero como animales, hombres, mujeres y niños. Pero ellos no se dieron, no se entregaron a la Revolución Francesa. Ellos dijeron que ellos no iban a traicionar ni su religión ni al legítimo rey de Francia, que ellos seguirían siendo católicos y que lucharían por su religión. Una de las víctimas del odio revolucionario merece especial mención, la venerable María Victoria Conen, que dejó atrás de sí un perfume discreto de desinterés, fervor, pureza y elevación de actitud.
Algunas de estas personas ustedes la pueden buscar en el internet y todavía leer más acerca de sus vidas, pero en el libro la mencionan en la página 107, ¿no? Entonces, gente sencilla, pero muy entregada a Dios, muy entregada a su religión, muy entregadas a la verdad. Nunca traicionaron su religión a pesar de todo lo que estaba pasando y le costó la vida. Aquí vamos a ver un poquito en la página 108 la muerte de las monjas de las carmelitas, y dice así, que llegó la carroza, al día siguiente en la plaza de la Barrera del Trono, el mismo lugar donde 2 días antes fueron guillotinadas las 17 religiosas carmelitas. O sea, está hablando de que al día siguiente y 2 días antes del 17 de julio, llegó la carroza con los 3 condenados. María Victoria, de conducta hidalga hasta la muerte, pidió permiso al verdugo para ser decapitada en primer lugar, o sea, que a ella le cortaran la cabeza primero. No quería que sus padres temiesen que vacilara en el último instante, o sea, la iban a matar a ella y a sus padres, o que algo le ocurriera después de la muerte de ellos. Los abrazó, se arrodilló frente a ellos y les pidió la bendición. Les dirigió entonces estas bellas palabras: querido papá, querida mamá, de ustedes aprendí cómo se debe de vivir. Con la gracia de Dios, quisiera enseñarles cómo se debe morir. Subió con firmeza las gradas del cadalso y la cuchilla cortó el cuello puro de aquel inocente y virginal cisne. Un día tal vez podremos honrarla con el título de Santa María Victoria de San Luc, mártir de la fe. Pero esta fue una de las tantas que por hacer en los detentes la guillotinaron, la mataron. A ella y a sus padres por haberse mantenido personas de mucha fe, ¿no? Su padre también fue persona consejero en el parlamento de la región donde vivía y su hermano era obispo. Entonces no eran sencillos campesinos, pero gente que dio todo por la fe católica. La contrarrevolución bajo el estandarte del Sagrado Corazón. En las distintas regiones de Francia, pero más que nada en esa que se llama, sería como llamarlo una región, la Vendée. Allí los campesinos siempre se alzaron con la devoción al corazón de Jesús, como hicieron los cristeros, ¿no? Que muchas veces iban a la batalla con un estandarte del Sagrado Corazón. Siempre ha sido una marca de los católicos más fieles. Entonces, siempre en la región de la Vendée también llevaron el estandarte y el detente. Y en otros lugares, aquí se menciona, gente también sencilla o de alta sociedad, eran aristócratas, pero siempre fueron católicos, ¿no? Entonces, por lo menos vale conocer algunas de estas personas. En la bandera de Francia, hoy en día, cuando se va en procesiones a los santuarios como Lourdes o como la Salette o algunos santuarios grandes marianos, siempre se lleva la bandera de Francia con el Sagrado Corazón en la bandera, porque ellos están acatando, dice, somos católicos franceses, y el Sagrado Corazón nos pidió que pusiéramos su corazón en la bandera. Y hay otros países también a través del mundo que cuando tienen sus grandes procesiones llevan sus banderas, como sea la bandera, pero en la bandera también ponen el Sagrado Corazón de Jesús
porque es lo que el corazón quiere del Sagrado Corazón. Quiere reinar en mi persona, en mi familia y en mi patria, ¿no? Viva Cristo Rey. ¿Dónde va a vivir Cristo Rey? En mi persona, en mi corazón, en mi familia y en mi patria. ¿Y cuál es la señal de que Cristo reina y Cristo impera? Su corazón, porque es un reinado de amor en los corazones de todos los que le amamos. Entonces, vamos a llegar hasta ahí. El próximo capítulo va a ser los santos del Sagrado Corazón. Y hay algunos santos que tú vas a reconocer. Por ejemplo, San Luis María de Montfort. Vas a reconocer también a San Juan Bosco, que le tenía una gran devoción al corazón de Jesús. Alfonso María de Ligorio, también un gran devoto del corazón de Jesús. Y otros a través de la historia que quizás no conoces, pero en la página 12 de este libro, en la página 115, en el capítulo 12, perdón, página 115, te hacen una descripción de los santos que más se han destacado en los últimos 200 años, desde Santa Margarita María, que más se han destacado con la devoción al corazón de Jesús. Y la lista no es completa, porque aquí no se llega a muchos de los santos del 1900, gente que todavía está siendo canonizada y que estamos aprendiendo de su vida. Hay una que les voy a decir para que la busquen si pueden, española, desconocida por completo. No es santa, pero se llama Sor Josefa Menéndez. Y es una monja que vivió a comienzos del 1900, murió a los 33 años de edad, era básicamente costurera y en el convento se dedicó a la costura, a los trabajos manuales. Pero el Sagrado Corazón la distinguió. Ella escribió un libro que se llama Un llamamiento al amor. Y es como el Sagrado Corazón le habla a ella y le pide que se ofrezca en todos los trabajos sencillos que ella hace, pero que lo haga con gran amor. Entonces dice, si tú haces eso, tú vas a desagraviarme, tú vas a repararme por la ingratitud de los hombres. Y tus oraciones llegarán para obtener la salvación de muchos. Entonces, Sor Josefa Menéndez, en español casi no se consigue ya el libro Un llamamiento de amor, pero un libro que vale la pena que fuera vuelto a editarse en español. En inglés lo hay, en español no se consigue con facilidad. Y Sor Josefa Menéndez ha pasado a la historia casi olvidada, pero tuvo mucha influencia a comienzos del 1900, propagando la devoción al corazón de Jesús. Después que muere, la gente se entera el libro que escribió y cómo se propagó ese libro. Pero aquí están los nombres, es como una letanía de los que han propagado el corazón de Jesús. Entre ellos ya tú conocerás algunos, pero otros no. Y vale la pena que conozcas para que te enteres más. Entonces, para el próximo capítulo vamos a leer el capítulo 12 en la página 105 y es una lista de gente que vale la pena que conozcamos. Entonces vamos a concluir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.